buenas tardes, queridos y amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Un agradecimiento, un abrazo fuerte a todos ustedes que ya los queremos como familia, los sentimos parte de nosotros, a todos ustedes que nos están acompañando domingo a domingo en este programa de Va de Retro Satana. También un agradecimiento a la página de RAC que nos permite este espacio para compartir nuestra fe con ustedes sobre esta doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica sobre demonología, sobre la existencia del demonio, sobre su acción en el mundo y todo lo que hace para tratar de apartarnos de este plan que tiene nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Señor que nos ama y nos quiere juntos con Él. Él siempre quiere sabotear este plan y estamos aprendiendo aquí todos juntos a través de estos programas, a través de la página de Rincón de Apologética Católica. También quiero agradecer a todas estas páginas que se unen para transmitir el programa. Doy gracias también a la página porque me permite compartirlo ahí en mis canales de YouTube y en mi página Defensa y Formación de la Doctrina Verdadera. Un gusto, hermanos, pues mi nombre es Antonio Valencia, ya me conocen, pertenezco pues a la Iglesia Católica, sirvo en una parroquia que se llama Los Santos Reyes y doy mi servicio en una capilla que se llama La Divina Providencia, pertenezco al grupo de Renovación Carismática y pues ahí trato de dar mi servicio con amor para entrar en el proyecto de la salvación de las almas. Ha despertado pues en mi corazón ese celo por la salvación de las almas, principalmente pues de la mía, de mi familia y de todos ustedes. Ojalá y un día podamos llegar juntos al cielo. Pues sin más, vamos a darle paso a nuestros hermanos que están aquí atrás de cámaras, ya están aquí con nosotros en las cámaras, mi hermana Xiomara, mi hermano Luis. No sé si alguien tiene prendido el micrófono, que se oye eco, no sé si es mi hermano Luis. Vamos a apagar los micrófonos para que no se oiga ese eco. Fíjense, ya se quitó. Ahorita le vamos a dar el paso a nuestra hermana Xiomara para que ella se presente. Pues adelante, hermana Xiomara. Muchísimas gracias, muy feliz y muy bendecida de estar nuevamente aquí compartiendo este programa con mi hermano Antonio y mi hermano Luis y con todos ustedes. Muy contenta de que todo lo que he vivido en los últimos 13 años pueda ser de utilidad para personas como ustedes, servidores como ustedes, y que también nosotros aprendamos de ustedes, porque en sus comentarios nos enriquecemos y aprendemos también nosotros. Así que una bendición, contentísima de estar por acá y feliz de iniciar este programa. Muchas gracias, hermana Xiomara. También es un gusto tenerla aquí con nosotros. Adelante, hermano Luis, preséntese. Pues bueno, un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Luis René Juárez, para los que no me conocen, desde Guatemala, el país de la eterna primavera. Como siempre, es un honor, un placer compartir este programa con mi hermana Xiomara Lemason, compañera de tantas batallas, y así como mi hermano Antonio Valencia, quien es ya parte de esta pequeña familia de Va de Retro Satana, y que estamos nosotros con la misión de anunciar el Evangelio de Cristo y denunciar el plan de sabotaje del enemigo. Para nosotros es un placer. Trabajo para la Diócesis de Guatemala de la Asunción, para mi parroquia San Pablo Apóstol, soy catequista, participo en mi casita Misión Santayana Beretta, la Santa por la Vida, y damos catequesis también a todos los grupos de misión de catequistas que tiene mi parroquia en las diferentes colonias que compone la misma. Y para mí es un gusto, y hoy tendremos un programa sumamente interesante que creo que les va a gustar a muchas personas. Gracias, gracias, hermano Luis. Es un gusto también tenerlo aquí con nosotros. Pues, hermanos, antes de presentar el tema, vamos a pedirle a nuestra hermana Xiomara que nos vaya introduciendo en este espíritu de oración para entrar en la presencia de Dios, porque ustedes saben que este programa es del Señor.
y para que Él nos guíe y pueda dar fruto en nuestros corazones de un verdadero conocimiento de nuestra doctrina, de la sana doctrina que nos enseña nuestra Santa Iglesia Católica. Pues vamos a pedirle a nuestra hermana Xiomara que nos introduzca en este espíritu de oración con la oración inicial. Adelante, hermana Xiomara. Muchísimas gracias. Nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos como familia, como iglesia. Te damos gracias, Señor, porque estamos unidos aquí frente a ti para hablar de ti, para ser obedientes a ti, Señor. Sabemos de que tú nos has dejado a la Santa Madre Iglesia como protectora, también como maestra. Así que hoy te decimos que queremos ser dóciles, que queremos ser obedientes y queremos aprender. Queremos glorificarte a través de la obediencia, a través de la docilidad de nuestras almas, de nuestras acciones. Ponemos delante de ti nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, para que tú lo moldees como ese alfarero, para que tú nos enseñes y nos muestres la verdad. Gracias, Señor, porque a través de todas estas enseñanzas y este compartir, nos preparamos para nuestro servicio, para la misión que has puesto en nuestras manos, para la misión con la que nos has creado, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, por esa oportunidad tan maravillosa que nos has dado a cada uno de poderte servir con todo lo que somos, con todo nuestro ser. Te pedimos, Padre, que envíes a San Miguel Arcángel con toda su corte celestial de guerreros a protegernos mientras estamos haciendo este programa, mientras lo estamos escuchando, en cada momento de nuestras vidas. Así también que nos acompañen nuestros ángeles de la guarda en cada minuto, en cada segundo de nuestras vidas, y que nosotros junto a ellos siempre intercedamos por nuestras familias y por toda la gente a la cual nosotros servimos en tu nombre, Señor. María Santísima, Reina del cielo y la tierra, acompáñanos también e intercede por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues como ya recuerdan, hermanos, muchas gracias, hermana Xiomara, por la oración. Como ya recuerdan, hermanos, el programa anterior, pues estuvimos hablando de la oración de liberación, de la Dimitratio y cómo hacerla correctamente. Y pues hoy traemos este programa. Le voy a pedir a mi hermana Xiomara que ahí ponga la diapositiva para el tema, cómo se llama el programa que vamos a compartir hoy. Este programa se llamará Modelo propuesto para una pastoral de sanación y liberación. Y si nos da el programa, también vamos a estar hablando de los dones exorcísticos. Pero pues hay lo que el Señor quiera. Vamos a invitar a nuestros hermanos que empiecen con el tema. Adelante, hermano. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar con este tema, el cual para nosotros nos da mucha alegría presentarles. Es un modelo propuesto para una pastoral de sanación y liberación. Este modelo lo aprendimos en uno de los congresos a los que participamos en la ciudad, en la tierra lindísima de México. Ahí un sacerdote exorcista nos hizo esta presentación de cómo ellos en su parroquia tienen este modelo, el cual les ha funcionado. Y en el congreso lo quisieron presentar para que cada uno de las parroquias pues lo pueda adoptar y lo pueda utilizar también como un modelo exitoso, llamándolo así, exitoso, ¿verdad? Para poder servir a la iglesia de una manera ordenada y obediente, y también de la manera más apropiada a todos esos hermanos que llegan con un corazón roto, con un corazón dolido, con una enfermedad, ya sea física o emocional, ¿verdad? O con una posesión. Recordemos que todos ellos llegan a nosotros en un estado de bastante necesidad, de bastante dolor. Así que pues presentar este tipo de modelo nos ayuda a poderle servir de la mejor manera, siempre cuidando nuestras almas, como lo hemos hablado en los programas anteriores, ¿verdad? Y luego hablar acerca de los dones exorcísticos, que son dones que nosotros como laicos podemos hacer uso de ellos
en cada una de las oraciones de liberación. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con el modelo propuesto para una pastoral de liberación y sanación. Bueno, Luis René, ¿quieres empezar tú con esto? Tu micrófono, Luis René. Como siempre me equivoco y siempre comienzo a hablar con el micrófono apagado. Pues bueno, antes de empezar de lleno, quiero decir que a veces nosotros hablamos temas sobre los aciertos, los desaciertos, los grandes errores que se están cometiendo en las diferentes comunidades, pero también en los grandes aciertos que hay. Y a mí me decía una persona, mira Luis René, es que de estar oyendo todos esos errores que se cometen, se le quitan la gana a uno de hacer este tipo de oración y este tipo de actividades. Y nosotros precisamente con Xiomara lo que planteábamos, al igual que con Antonio, yo les explicaba, es precisamente corregir y mostrar un modelo correcto, un modelo de la Asociación de Exorcistas, un modelo que los obispos están de acuerdo para trabajar con sus exorcistas y que de alguna manera va a evitar muchísimos errores. Y precisamente por eso empezamos con el punto número 1, que debe contarse con el permiso del obispo de la diócesis. Como lo hemos dicho en reiterados programas, tenemos que cumplir con el derecho canónico, con el numeral 1972, precisamente donde se establece que toda comunidad, toda pastoral que se dedique a temas de sanación y liberación, tienen que tener el permiso del obispo por escrito, ¿sí? Que pueda tener un decreto, eso es decretar, es la iglesia que decreta, y nos da un decreto a nuestra comunidad por medio de nuestro párroco para poder nosotros asesorar a todas las personas que llegan con una influencia del maligno. El obispo tiene que saber lo que hacemos, tiene que saber lo que realiza nuestro sacerdote, tiene que saber las actividades que realizamos, retiros, congresos que podamos tener nosotros en nuestra parroquia o en nuestra diócesis, algún tipo de actividad, programas como este en medios digitales, programas que hagamos en radio, prensa, televisión. Toda la actividad que nosotros realicemos en un ministerio tiene que tener el permiso del obispo, tener el documento escrito, pero especialmente el obispo tiene que conocer a todos los integrantes y confiar plenamente en que el sacerdote va a hacer las funciones del obispo y va a hacerlo bien, va a atender bien al paciente, va a confiar en profesionales, que va a conocer quiénes son los que van a acompañar el ministerio, la pastoral, para poder de alguna manera estar unidos y estar en filiación con la Iglesia Católica. No se puede hacer en desorden. Si no, sería una dimicatio, pero como recordamos, como dijimos en el programa anterior, no podemos abusar de las oraciones, sino que tenemos que realmente, si nos vamos a dedicar a una pastoral de sanación y liberación, necesitamos el permiso del obispo. El segundo punto, bueno, no sé si quieren comentar algo, Xiomara. Al final, para dejarte a ti libre, comenta. Luis. Adelante, hermano Luis. Pues bueno, tenemos que contar en el equipo de personas con un testimonio de transformación. Al decir transformación, me refiero a perseverancia.
Un equipo tiene que estar formado no por un equipo, no, o sea, no integrado por un grupo de personas con mucho entusiasmo, con mucha gana, sino tiene que ser integrado por un grupo de personas que lleven ya un proceso de catequesis, que lleven ya un proceso de filiación con la parroquia y que el obispo como el sacerdote puedan confiar, puedan tener, saber que van a dar lo mejor de ellos, van a dar el mejor sigilo, están realmente preparados para tocar estos temas, ¿sí? El tema de sanación y liberación, y adicional el mantener una vida sacramental activa. Las personas que tienen que integrar una pastoral de liberación y sanación tienen que ser personas de comunión frecuente, de Eucaristía frecuente, de confesión frecuente, de trabajo pastoral en alguna actividad de la parroquia, catequesis, formación, liturgia, pastoral social, pastoral educativa, diferentes tipos de actividades. ¿Por qué? Porque la persona tiene que demostrar, el grupo que va a componer esta pastoral, de una real conversión, testimonio, y que ya están siendo transformados en la figura de Cristo. No es suficiente el entusiasmo, la empatía, la gana, sino que aquí vale mucho la perseverancia. Personas probadas en su fe, personas que han pasado crisis y que se han levantado, que se están levantando constantemente, personas con una convicción y con una forma de vida al estilo de Cristo y que la iglesia exige, ¿sí? Es parte de lo que tenemos que hacer. Xiomara. Gracias, René. Sí, aquí me recuerdo cómo empecé yo. Cuando menciona Luis René con un testimonio de transformación, es tan importante de verdad, no solamente contar con esa buena voluntad o con esa ilusión, ¿verdad? Yo recuerdo que yo tuve mi retiro de iniciación en una comunidad carismática, no en Renovación Carismática, sino que en una comunidad que seguía la rama carismática. Y pues yo, al encontrarme con el Señor, realmente yo de inmediato sentí el llamado, ¿verdad? Sentí el llamado hacia ese mundo espiritual que no solamente me conmovía, sino que era algo demasiado fuerte. Y pues yo externé delante de una persona de la comunidad, una servidora que pues yo sentí este llamado y que yo quería irme formando, ¿no? Para poder llegar a ser servidora. Y yo pues en mi cabeza pensé que era un proceso. Pero cuando me di cuenta, estaba en el siguiente retiro que se hacían cada 2 meses o cada 3, no recuerdo claramente. Yo estaba en ese retiro sirviendo y orando, de verdad, imponiendo manos, cosas que ya aprendimos que no hay que hacer. Em, Ni siquiera sabía qué se decía al momento de una oración. No sabía nada, absolutamente nada. Y ese fue mi inicio. Muchas veces en nuestras comunidades, por ese amor que tienen, porque esta comunidad es una comunidad con muchísimo amor, pero lamentablemente con una mala enseñanza, una mala catequesis, eh, por el amor que se tiene al Señor y a las personas, queremos hacerlo bien. Pero lo que se hizo conmigo y con otras personas fue que se exponen delante del enemigo, ¿verdad? Estamos en una posición en donde el enemigo nos puede hacer añicos, estamos de frente batallando en contra de él, ¿verdad? Y eso muchas veces no lo aprendemos, no lo sabemos, ¿verdad? Y realmente nos ponemos ahí solamente para que nos pueda atacar. Así que es importantísimo, como decía Luis René, me llamó la atención esa definición de Luis René, que haya caído en crisis y se levante, que ya tenga, aquí en Guatemala decimos que ya tenga callo, o sea, que ya realmente esté duro, ¿verdad? Que ya sepa, me caí, me vuelvo a levantar. Es una persona así.
que ya su fe no tenga que ser probada, sino que simplemente aumentada con cada caída. Es muy, muy importante. Una vida sacramental activa, eso, ¿verdad? Una persona, porque conocimos con Irene personas que no iban a misa los domingos, pero estaban, eran servidoras de liberación, o servidores de liberación. Eso no puede pasar, ¿verdad? Y con un servicio parroquial, porque entienden y se enamoran más de la parroquia, más de su diócesis, más de la gente que va a la parroquia. Así que eso es lo que yo puedo compartir. Gracias, Luis René. No, y miren, antes que intervenga mi hermano Antonio, porque yo sé que ahorita quiere hablar, pero ya lo conozco, pero quiero hacer énfasis en algo. Muchas veces nuestras comunidades evocan emocionalismo. Cuando uno sale de un retiro, sale emocionado, pero todavía no convertido ni transformado, porque falta ese proceso, esa lucha, el estar en el mundo, el no caerse. Como estamos emocionados, pues nos metemos a todo, y como si estuvimos en pecado mortal, pues queremos pelearle al enemigo con todo, y usualmente los que estuvimos más en pecado somos los que queremos batallar, somos los que queremos ponernos en el camino. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Si somos esposos, si tenemos pareja, y nuestra pareja no tiene esa convicción, no tiene esa forma de vida, el enemigo va a contraatacar a tu pareja, va a contraatacar a esa persona que está con la emoción, que está con ese romanticismo de encontrarse con Dios, pero si no hay realmente una convicción, una forma de vida, no hay una perseverancia de ambas partes, cuidado, porque el enemigo está destrozando matrimonios por todos lados. Y yo lo he pasado, el primer ataque va contra la pareja, el segundo ataque va contra los hijos, y el tercer ataque va contra toda la familia en general. Entonces, no es ponerles miedo, ni es crear miedo, sino que es realmente tener la conciencia que nosotros tenemos que contar con equipos de personas que ya llevaron un proceso, ya salieron de la emoción y están en la convicción, están en la forma de vida, y si tuvieron una crisis, ya salieron o están saliendo, para que pueda ser un mejor ejercicio la persona que va a trabajar. Y voy a explicar algo. Muchas personas, más adelante vamos a tocar el tema del demonio de la asedia y la antiiglesia, pero vamos a hablarlo más adelante. Muchas personas van a atacarte a ti, hermano, que estás en una pastoral de sanación y liberación, y te van a atacar con mucha saña sin saber qué es lo que ocurre en tu casa, qué es lo que ocurre con tus hijos, qué es lo que ocurre con tu pareja. No saben lo que está pasando, pero va el juicio, porque el enemigo quiere sacudirse de aquellos matrimonios. Recordémonos que un matrimonio que trabaja en sanación y liberación son parte de un sacramento, que es un canal de salvación de la Iglesia Católica, es un signo visible, y por eso el enemigo los va a contraatacar. Pero si el matrimonio se sostiene, es fuerte, los frutos y la gracia santificante en los pacientes y en cada uno de nosotros será increíble. El testimonio, la forma el ejemplo, la forma de vida será increíble. Y si hoy están solos, o solo el esposo o solo la esposa, cuidado. Si está solo uno de estos, en estos equipos, cuidado, tienen que estar juntos. Nosotros con Xiomara vimos en México a una comunidad donde el enemigo llegó a destruir, porque la pareja, la esposa,
era la coordinadora del grupo, el esposo estaba en otro ministerio y bendito sea Dios, lograron salir adelante, pero la pareja tiene que luchar junta, tiene que vivir su conversión y transformación junta, porque si no, el enemigo los va a destruir. Y por eso se requiere una vida sacramental activa en pareja, juntos, antes de empezar a batallar contra el enemigo. Antonio. Gracias, hermano. Pues como ustedes saben, yo la hago como el público, como los que están viendo, y estoy aprendiendo de mis hermanos en esta estructura que nos están presentando sobre este modelo propuesto para estos grupos de liberación y sanación. Estos dos puntos que ha tocado mi hermano pues son muy importantes y estamos aprendiendo sobre el punto principal, el primero, sobre la obediencia, de que el grupo siempre esté avalado por el obispo de la diócesis, que el sacerdote de ahí de la capilla, de la parroquia, pues esté enterado. No podemos hacer nada a escondidas, sino que todo esté bien arregladito con nuestro obispo para no tener pues esos peligros que podemos correr. Y el otro punto que tocaron, pues que me parece muy importante, pues llevamos estos dos puntos sobre el compromiso de las personas que ya están maduras en la fe, porque al inicio, hermanos, nosotros estamos muy débiles, sí estamos muy efusivos, pero nuestra fe no está madura y podemos caer en muchos peligros. Y es importante que estas personas que ya formen estos grupos para no dañar a otros, pues ya tengan una fe madura y ya conozcan muy bien de todo esto, pues para que el grupo camine con una estructura sólida y podamos ayudar a nuestros hermanos que nos necesitan. Pues adelante, hermano, con estos dos puntos que siguen. Ay, ahorita que estábamos platicando, se me vinieron algunos aspectos que quiero que toquemos con Xiomara antes de avanzar. Yo creo Claro. que es como va fluyendo las cosas. ¿Te recuerdas, Chomi, cuántos retiros fuimos donde habían comunidades y mis hermanos, la sexualidad en parejas es importantísimo? Nosotros llegamos a grupos donde habían líderes de liberación, ¿sí? Que estaban usando abortivos. Grupos de líderes que estaban utilizando que la esposa con la T de cobre, o sea, contra la concepción. Miren, uno tiene que ser muy cuidadoso, pero muy cuidadoso con no dejar una pequeña grieta en el alma, en el espíritu, donde el enemigo pueda destruirse. También, Chomi, si después tú también comentas en las cosas, en las oraciones, nosotros teníamos a personas que pensábamos que eran, wow, ya tienen tiempo, los tienen como personas intercesoras y demás, y de repente no habían confesado que habían sido consagradas en un ritual chamán, personas que habían hecho el método de control Silva New Age, personas que habían estado en constelaciones familiares y no lo habían confesado. Vimos con Xiomara a la gran cualquier cantidad de errores en los equipos de liberación y de sanación. Y una persona que no está totalmente liberada, ella misma o la pareja, no puede ser instrumento de liberación para que el Señor actúe. Una persona que no esté sana, emocional, espiritual, ella y su pareja no pueden ser instrumentos de sanidad para llevar la sanidad del Señor a otros. No sé si quieres. Gracias, Luis. Sí, yo creo que este punto primero que tocó Luis René de los abortivos, yo quiero pensar que es por una ignorancia, ¿verdad? Ya sea de parte
de los servidores o de parte del párroco. Realmente nosotros en la Iglesia Católica, algo que tenemos que aprender es que los métodos para planificación familiar se utilizan únicamente los naturales. Otro método artificial está científicamente comprobado que no son anticonceptivos, sino que son abortivos. ¿Por qué? Porque entra el semen, ¿verdad? Y lo fecunda, y ya estando ahí, ¿verdad? Cualquier método viene y deshace, por llamarlo de alguna manera, esa unión. Eso ya implica un aborto. Eso es un abortivo. Por eso es de que ningún método artificial se llama anticonceptivo. O sea, no es una anticoncepción, porque si lo que quisiera evitar es la concepción, el semen, por así decirlo, en cuanto entra, pues muere. Pero aquí no. En todos los métodos, ya cuando el semen está fecundado con el óvulo, lo aborta, y por eso es de que está mal definido como anticonceptivo, realmente son abortivos, y por eso Luis René utiliza esa palabra. Dentro de la iglesia, ¿verdad? Eso no es permitido, es un crimen, ¿verdad? No podemos utilizar nosotros como servidores abortivos. Lo que tenemos que hacer es conocer realmente cuáles son los métodos naturales y ponerlos en práctica. Esto lo que me hace pensar es que debemos de hacer un programa específicamente para eso, ¿verdad? Sería muy bueno hacer un programa especialmente para eso, para que todas las personas que pues lo utilizan, ¿verdad? Pues cambien. Esto no es posible porque estamos en pecado mortal y eso nos hace estar muy como presas fáciles del enemigo, ¿verdad? Porque estamos en un pecado mortal. Antonio, no sé si querías preguntar algo, perdón. No, sí, me pareció excelente esa idea, hermana Xiomara, de hacer un programa especialmente sobre el acto conyugal, que debe de estar pues abierto en esas dos vías, en el acto unitivo y procreativo. Hay mucha ignorancia en esta situación y como ustedes dicen, muchas personas no saben ni que es malo y están usando métodos anticonceptivos que así no los presentan, pero en realidad estamos abortando a nuestros hijos. ¿Se imaginan ese pecado, aunque sea por ignorancia y nosotros en un grupo de liberación y el demonio se ríe de nosotros, hermanos? Por eso es muy importante formarnos y sí me pareció muy interesante y vamos a hacer esa propuesta de tocar solamente un programa para hablar de los métodos anticonceptivos y del pecado grave, porque nuestra Santa Iglesia Católica los prohíbe. Los métodos anticonceptivos, ya habló mi hermana Xiomara, que nada más el método natural y también lo podemos hablar cuál es y para que lo conozcan. Adelante, hermano Luis. Gracias, gracias. Es lindo tenerte en este programa, mi querida Xiomara, para aclarar todo lo que digo, porque si no se queda en ¿qué dijo este? Es lindo tenerte, por eso necesito tenerlos, mis hermanos, conmigo. Igual. Todos damos nuestro grano. Pues bueno, el tercer punto, si nosotros lo vemos, dice contar con un grupo de intercesores, hombres y mujeres. El grupo de apoyo del sacerdote exorcista, el grupo de apoyo de la pastoral, tiene que tener un grupo de personas y es recomendable que se dediquen específicamente a orar por el sacerdote, a orar, en este caso, lo que dice el catecismo de la iglesia, hacer la oración de petición y de gracias por la vida del sacerdote, por la vida de las personas que integran el equipo, pedir por la persona específica, sí, en este caso por la persona que está pasando por una situación de influencia demoníaca o con una situación emocional difícil, y ese equipo de discernimiento de igual manera con el mismo testimonio y la misma transformación, vida sacramental y un servicio parroquial intenso.
esto es importante. Dice psicólogos y psiquiatras dentro del grupo o en una alianza que sean colegiados activos preferentemente. En una entrevista, a mí me encanta mucho escuchar al exorcista Carlos Spahn, ¿sí? Carlos Pío Spahn. Es un maravilloso sacerdote que está en México, es argentino, está en México, y en una entrevista que le hace precisamente el padre Javier Olivera Rabasi sobre estos temas de exorcismo y liberación, él decía que es imprescindible en una pastoral de sanación y liberación tener psicólogos y psiquiatras activos y conversos, activos y transformados, o sea, que sean católicos transformados. ¿Por qué? Porque como lo hemos hablado en programas anteriores, hay una desviación o una corriente que se le llama el psicologismo dentro de la Iglesia Católica, donde ya está la deformidad de la psicología en la liturgia, en el evangelio, en la forma de llevar una asesoría psicológica en la Iglesia Católica. Y este psicologismo es peligrosísimo, pero peligrosísimo, y ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, lo que se desea es que sean médicos, que sean realmente psicólogos titulados o colegiados y psiquiatras colegiados y titulados. ¿Por qué? Porque muchas veces hay en los grupos, hablamos otra vez del entusiasmo, de la gana de mucha gente que dice, es que yo tengo experiencia, es que yo ya he trabajado esto, yo trabajé sanación 4 años, yo he escuchado a mucha gente, yo he guiado a tantas personas, pero mis hermanos no son profesionales y se requiere tener un grupo de apoyo profesional para poder apoyar esto. ¿Por qué? Porque cuando antes de llegar, por ejemplo, a un exorcismo o a un exorcismo menor, que es una oración de liberación, primero se hacen diferentes filtros y muchas veces las personas lo que tienen son problemas emocionales, heridas profundas de violación, de abuso, de maltrato, de tantísimos aspectos, y la persona lo que necesita muchas veces es hablar, muchas veces es sacar el dolor de esa herida, porque si no, vienen después las obsesiones y las obsesiones después se convierten en vejaciones. Y cuando la persona se desahoga, la persona va después a la confesión, la persona sacó toda esa herida reprimida, ya no necesita de oración de liberación, ya no necesita de un exorcista. Y antes de darle el tiempo a mi hermana Sara, quiero contarles que nosotros participamos en congresos en donde defendíamos la postura del exorcismo versus los colegios de psicología y de psiquiatría. Y hay un momento que los psiquiatras que son católicos, que son cristianos, que realmente son moralmente, siguen la moral lógica de la iglesia, ellos ya recomiendan una oración de liberación, recomiendan un exorcismo. Y también se requieren de psiquiatras. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen algún tipo de problema puramente fisiológico a nivel cerebral y con algún medicamento esa persona ya no va a escuchar voces, ya no va a tener ansiedades, ya no va a sufrir diferentes aspectos. Y muchas veces no es demonio, sino que es un aspecto psiquiátrico. Y ahí es donde se requiere de un psiquiatra titulado y colegiado para poder orientar mejor a las personas. Decía este sacerdote exorcista y decía la gente de la asociación
que del 100% de personas que piden oración, después de este filtro entre psicólogo y psiquiatra, se quedan realmente para una oración de liberación y de exorcismo entre un 10 a un 20% de las personas que piden oración. Chomi. Gracias, gracias, René. Sí, esto es sumamente importante. Como decía Luis René, dentro de la iglesia hay como esa rama ahora de llevar, en lugar de enseñanza cristiana, de llevar enseñanza doctrinal o bíblica, hay una corriente que se ha vuelto prédica psicológica. ¿Verdad? Y tenemos que tener cuidado con ese tema, ¿verdad? Nosotros vamos a enseñanza y a prédicas que hablen de la Biblia, de la doctrina. Y es muy, muy importante que tengamos alianza con psiquiatras o con psicólogos que realmente entiendan de esto, de este tema, de la sanación y liberación. Ellos nos pueden ayudar y pueden ayudar muchísimo a tantas personas con problemas realmente, como decía Luis René, psicológicos o psiquiátricos, o bien hacer una alianza, o sea, mientras lleva un paciente la ayuda espiritual, ellos hacen la labor mental, ¿verdad? Y todo esto para que el paciente salga lo más pronto posible de su dolor o de su problema. Gracias, Luis René. Para terminar con este punto, perdón, Antonio, cuando lleguen grupos de psicólogos, sí, a diferentes pastorales, a diferentes diócesis, hay diferentes grupos de pseudopsicólogos que van de diferentes lados dando conferencias, dando charlas, dando charlas con oración, etcétera. Cuidado. Cuidado, antes no solamente es de pedir una carta de la diócesis, sino que también hay que pedir referencias de otras comunidades donde participaron estas personas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hemos conocido con Xiomara a grupos de pseudopsicólogos o pseudopersonas que van por todos lados cobrando y mis hermanos van consiguen la carta de su obispo. El obispo no las conoce, pero como las invitaron o los invitaron a un punto, entonces el obispo o la secretaria del obispo hace la carta y lo envía. Pero muchas veces estas personas, y lo digo abiertamente y claro, van dando charlas donde les dicen ustedes que son enfermos, que son codependientes, que son malos, que son víctimas, que son... puedo sacar un listado y yo creo que estoy de lo peor del mundo y después ya entregan las tarjetitas para cobrarles la consulta y llevarlos a un congreso pagado donde ya... hay falsas oraciones. Y miren, mis hermanos, los resultados son terribles, terribles. ¿Chomi? Perdón, Antonio, yo sé que te tenemos ahí, ¿verdad? Pero sí, no sé cómo se me pudo pasar eso, Luis René. Yo les voy a compartir algo testimonial. No es que me lo dijeron, no es que, no. ¿Verdad? Parte de las heridas que yo llevaba en mi conversión, pues era mi matrimonio. Sin embargo, yo pues participé en una terapia grupal psicológica en donde yo, a pesar de esta situación matrimonial, lo que yo quería recomponer en mi vida era otra cosa, ¿verdad? O sea, yo confiaba en que lo matrimonial se iba a arreglar poco a poco porque tampoco es que estuviéramos tan mal, ¿verdad? Eran cosas que tenían que arreglarse como otro matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, empecé yo con esta terapia grupal cobrada, pero yo conocía a las personas en la iglesia. Y es lo que pasa con lo que dice Luis René, que nos llevan prédicas
¿verdad? No tiene nada de malo, eso sí les estoy diciendo a los predicadores que son psicólogos, o sea, no tiene nada de malo, ¿verdad? Que sean predicadores y que sean psicólogos, pero nosotros tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Que cuando vamos a una prédica, a dar una prédica, una enseñanza, vamos como servidores de Dios y a predicar acerca de doctrina, a predicar acerca de la Biblia, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo pues las conozco en ese momento así, ¿verdad? Digo las porque son las. Y pues llegué a ese lugar y realmente durante 3 años yo estuve recibiendo charlas prácticamente en contra del hombre. Entonces yo terminé ahí teniéndole una desconfianza y un casi rechazo a mi esposo. 3 años, ¿verdad? Y realmente tenía 2 amigas más dentro de ese grupo y junto conmigo el mismo tema, el mismo rechazo, ¿verdad? El mismo como dolor, ¿verdad? O sea, como decía Luis René, nos hicieron vernos como unas víctimas, como unas abusadas, ¿verdad? Ya y mi esposo tuvo que ver toda esa transformación en mí, ¿verdad? Lo cual me imagino que para él fue sumamente doloroso. Tanto así que cuando terminó la terapia, pues los dos éramos unos desconocidos. Podemos llegar a tener incluso ese nivel cuando metemos psicología dentro de estas cosas. Por eso es de que en un ambiente como este, una pastoral de sanación y liberación, tenemos que tener muy bien delimitada cuál es la acción espiritual y cuál es la acción psicológica y psiquiátrica. No las podemos confundir porque nosotros recordemos que somos seres integrales y pues, ¿verdad? Pues estamos formados así y necesitamos de ambas cosas, pero no las podemos llegar a mezclar, no las podemos mezclar. Em, yo les comento que todas estas parejas, junto con la mía, hemos pasado unos problemas terribles, ¿verdad? Difíciles, y eso es a lo que podemos llevar cuando hay psicólogos que supuestamente tienen cartas, supuestamente están dentro de la iglesia, ¿verdad? Y no sabemos realmente cuál es su objetivo. Casualmente con Luis René nos pasó que tuvimos que ir a un lugar a México eh, y nos comentaron acerca de unas personas psicólogas que estaban haciendo esto, nos comentaron varones y que no sabían qué hacer porque sus esposas, servidoras, habían ido a un retiro de mujeres con unas personas de esta naturaleza y que llegaron odiándolos. Y cuando nosotros preguntamos eran las mismas personas que nos habían atendido a nosotros durante 3 años. Es muy peligroso, realmente esto es muy, muy peligroso. Luis René incluso, estando también en este tema, porque verdad, se encuentra con una persona en San Diego que de igual manera le dice lo mismo, ¿verdad? Y que nos hacen la mención porque somos de Guatemala, ¿verdad? Y ellos saben que somos de Guatemala. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo, muchísimo discernimiento. Recordemos que cuando una persona llega a sanar o por sanación o por liberación, es una persona muy vulnerable, ¿verdad? Que cree en nosotros, cree en las personas a las que le están poniendo su vida en las manos y esa es un alma de Dios. O sea, es una creación del Señor. Yo tengo que tener un cuidado con esa persona muy, muy grande. Dios me la está confiando a mí, ¿verdad? O a la pastoral. Tenemos que poner mucho de nuestra parte para poder ayudar realmente a esa persona. Gracias. Pues qué mejor con el testimonio, hermana. Usted ya pasó por este peligro donde corremos, pues donde no tenemos a personas, como dice nuestro hermano Luis, preparadas y convertidas y conocedoras de la fe católica, que conozcan la doctrina, porque pues si ya conocen la doctrina, ya han tenido ese encuentro con Cristo, sabemos que nadie te va a poner en contra de tu cónyuge, sino que te va a invitar a perdonar, a amarlo, a sanar, a tener comprensión. Todos estos aspectos que psicólogos que tienen esa conversión ya los conocen y pueden dar estos ejemplos pues a las personas que están ahí dañadas, que guardan rencor y pues ánimo.
vi que no le pusieron mucho empeño al punto de los intercesores. Y yo por ahí he escuchado, hermanos, que este grupo de intercesión en todos estos grupos de liberación son muy importantes. Esas personas que están orando por las personas que van a la batalla. Se me viene a la mente ese pasaje de Moisés. ¿Recuerda cuando el pueblo estaba peleando? Moisés estaba intercediendo. Cuando Moisés dejaba de interceder, el, el grupo que estaba en la batalla perdía terreno. Ese grupo de intercesión que es importantísimo, no solamente en el grupo de liberación, sino en todos los grupos, en todos los retiros, ese grupo de personas que está delante del Señor pidiendo por los guerreros que están en la batalla. Adelante, hermanitos. Gracias, hermano Antonio. Los intercesores, vamos a hablar un poquito después de ellos, pero como tú dices, es sumamente importante, ¿verdad? Tienen que ser hombres y mujeres de oración y con un amor por los hijos de Dios, ¿no? ¿Verdad? Sabemos de que hay un horario que ellos establecen para poder orar juntos. Pero también es un llamado personal, porque también conocemos, Luis René y yo, a intercesores que sienten que el Señor les está pidiendo oración en un momento determinado y tienen que orar, ¿verdad? Por alguien en especial o simplemente por toda la pastoral. Pero sí son hombres y mujeres de oración constante, de una vida intachable, de una vida sacramental y de una humildad muy grande, ¿verdad? Pero sí, tenemos ahí un especial para los intercesores luego. Ya me adelanté. El cuarto punto, Luis René. El cuarto punto es también igual de importante y es recomendable contar con un abogado que asesore legalmente al equipo de apoyo para evitar demandas legales por accidentes que se autoinfrinja el afectado o por sugerencia externa. Es decir, miren, hermanos, nos hemos topado y la Asociación de Exorcistas lo recomienda y voy a explicar por qué. A raíz del caso de Anneliese Michel en los 70s en Alemania, en la que se basó la película de Emily Rose, ¿sí? Tanto el obispo como los sacerdotes exorcistas fueron demandados. Fueron demandados por la fiscalía porque indicaron que habían asesinado a Anneliese Michel, que por el mismo exorcismo se había deteriorado la enfermedad porque según ellos era enfermedad y ella había dejado de tomar su medicamento. Entonces, en Alemania fue un caso mediático impresionante en los años 70 y por experiencia, como hemos visto con Xiomara en oraciones de liberación como en exorcismos, en una oración ya profunda de este tipo, muchas veces se dan manifestaciones corporales terribles. Al decirle manifestaciones, por ejemplo, a mí en una oración me tocó un joven que yo lo estaba sosteniendo en la parte de atrás, sí, con las manos, y el muchacho con el cuello, casi, o sea, se hubiera podido matar, porque con el cuello me levanta la cabeza y me mira, o sea, dio un giro de 180 grados, me explico. Hay oraciones donde la víctima, o mejor dicho, el paciente, sufre de casi levitaciones, gente que sube, casi que se está subiendo como Spider-Man a las paredes, gente que se inclina la espalda y de repente pueden existir, el enemigo puede agarrar abogados que quieran demandar después al grupo de exorcistas por, entre comillas, algún daño físico que pudo haber sido provocado
en la oración de liberación o de exorcismo, y es para prevención del equipo y también para prevención de la propia persona, del paciente que esté pasando este tipo de situaciones. A veces oyen voces, a veces dicen que pues, después de la oración quedaron peor. Hay diferentes tipos de circunstancias que ya las hemos visto nosotros en la práctica, que pueden tener un problema, y lo que queremos es precisamente evitar este tipo de riesgos. Entonces el abogado de la pastoral pues tiene que tener ya un machote de donde no se hace responsable, en donde el paciente firma, donde no hace responsables de cualquier derivación corporal, accidente o situaciones al sacerdote, al obispo y especialmente al grupo de apoyo. Ok, seguimos entonces con las características para una pastoral de sanación y liberación que realmente pues son recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Primero que nada es tener un espacio físico donde poder hacer oración, de preferencia en una capilla eucarística, pero si no en un lugar pues que sea privado, ¿verdad? Para poder hacer oración tranquilamente. Un salón donde realizar las entrevistas también. Vamos a ver después el proceso para poder entender esta parte. Tratar de evitar las oraciones de liberación en residencias, especialmente sin la presencia de un sacerdote. Muchas veces las personas por facilidad quieren o solicitan a la pastoral de liberación que esto se realice y no es absolutamente nada recomendable. Nosotros no sabemos qué tipo de personas viven en ese lugar, qué tipo de personas que han hecho en ese lugar. No es un lugar sagrado, no es un lugar que se haya eh, consagrado al Señor, ¿no? Entonces eso lo hace muy vulnerable para poder realizar oraciones de liberación ahí. No es en lo absoluto recomendable y menos sin la presencia de un sacerdote. No lo podemos hacer. Es indispensable que el equipo de apoyo profundice sus conocimientos en demonología, exorcismos, eclesiología, escatología católica, conocer las modalidades del satanismo, del esoterismo, de la nueva era y de la masonería, ¿verdad? Para que el maligno influencie directamente a las personas llevando la supervisión. ¿Qué pasa si esto no se conoce? Al momento de hacer la entrevista, nosotros no podemos deducir o no podemos ver por dónde es el problema. Luis René, que es una máquina de conocimiento en esto, la verdad es que tiene una memoria impresionante, eh, era el que de alguna manera el Señor usaba para amarrar todos esos temas, porque al momento de hacer la entrevista al paciente, podíamos indagar por dónde, por una respuesta del paciente, podíamos empezar a concatenar, ¿verdad? Y hasta darnos cuenta de dónde podía venir su problema, para poder orar precisamente por eso. Por eso de que, si se dan cuenta, no es solamente de venir y hacer una oración, tenemos que tener un conocimiento especial eh, para poder ayudar lo mejor posible al paciente. Se recomienda que todo el equipo esté consagrado a María Santísima en alguna de sus advocaciones y por favor, el equipo debe rezar el rosario todos los días, ¿verdad? Sabemos de que Nuestra Señora es nuestra máxima protectora, así que ella quiere amarnos, quiere cuidarnos, quiere protegernos y lo mejor es estar consagrados a María y no solo una vez. Podemos renovar nuestra consagración anualmente. Luis René. Como siempre hablo con el micrófono cerrado. Pero bueno, complementando un poquito lo que decía mi hermana Xiomara, por ejemplo, con el espacio físico. Mira, hermano Antonio, nos hemos topado ahora que ahora se hacen reuniones de grupos católicos, entre comillas, en cafeterías, en hoteles, en salones de feria, en salones de eventos, en diferentes lados donde no sabemos qué realmente qué se hizo en ese lugar. Fíjate que le contaba yo a Xiomara,
y a un grupo de aquí, de hermanos aquí de Guatemala, de amigos, Mario Lambur, Carlos Cabrera y otros, que estoqueando un poquito la página de la masonería aquí en Guatemala, vi que los congresos de masonería, la masonería es una secta secreta contraria al cristianismo, es más, enemigos de la fe católica, lo hablaremos ya más adelante. Y, por ejemplo, hacen sus congresos en estos hoteles. Y precisamente en uno donde con Xiomara participábamos en desayunos católicos donde se hacían oraciones. Casi me salieron estas canitas blancas cuando yo me doy cuenta que donde nosotros íbamos a hacer las oraciones y donde íbamos, como decíamos nosotros, haciendo errores teologales, resulta que ahí habían existido diferentes congresos de masones que son luciferinos y que son contrarios a la fe católica. Y a veces nos pasa también en otros restaurantes que hay diferentes tipos de reuniones. No es un espacio físico de oración y por eso recomendamos nosotros realmente una capilla eucarística donde realmente sea terreno santo, sea tierra santa para el Señor. Y es un peligro cuando lo estamos haciendo en otros lados. Con el tema de conocer de demonología, es impresionante, pero como la gente quiere hacer liberación, pero sin conocer al enemigo. La gente quiere hacer liberación sin saber qué armas está utilizando el enemigo. La gente quiere hacer oraciones de sanación sin saber hasta dónde se involucró los pacientes en un satanismo o en un pseudo satanismo y no saben por dónde encontrarlos. Y especialmente cuando se ha practicado esoterismo, New Age. Vamos a tener un tema que va a ser el sincretismo utilizando las modalidades del New Age. Vamos a destapar estas corrientes filosóficas orientales disfrazadas de terapias alternativas, pero es triste cuando nuestros sacerdotes no tienen ni la más mínima idea que el enemigo está trabajando con el yoga, está trabajando con las terapias de constelaciones familiares, está utilizando las terapias de chamanismo con el New Age, las flores de Bach, está destruyendo a las personas, en los jóvenes con el Charlie. O sea, hay diferentes formas. Hay consagraciones a enneagramas budistas, en donde se consagra a la persona mensualmente en el New Age. Y miren, y se los recomienda muchas veces sacerdotes y tristemente es un caldo de cultivo diabólico que al final la persona incauta cae como víctima en estas cosas. Esas falsas oraciones de falsos profetas, así como hablábamos de estos psicólogos y esto, hay falsos profetas por todos lados. Sin mencionar nombres, porque no quiero que nos demanden, pero a veces vemos noches de milagros, de ecuménicos, dicen por ahí, en diferentes puntos que lleva algunos centroamericanos por diferentes partes de Latinoamérica. Yo les decía a alguien, si usted quiere ver una película de terror, mire esos programas con estos falsos profetas. Esas oraciones de estas personas, mis hermanos, están llevando a Satanás y a demonios de la antiglesia, demonios de iluminación que vemos en 2 de Corintios 11:14, disfrazados de cristianismo, y lo que estamos haciendo es llevando demonios a nuestras vidas, a nuestras parejas, a nuestros hijos, y no nos estamos dando cuenta. Y por último, lo que decía Xiomara, yo lo he expuesto también en este programa y lo vuelvo a decir. Si no está María en una comunidad, si no está María Santísima
en una parroquia, si no está María Santísima en un grupo de pastoral de liberación, si no estamos consagradas a la persona que estuvo desde el primer suspiro al último en la vida terrena de mi Señor Jesucristo, que está con Él, a la derecha de Él, está en la misión salvífica de la iglesia, estuvo con los apóstoles y está con nosotros. Perdón, mis hermanos, pero ahí no está ni el Espíritu Santo, ni se lleva el plan de salvación. Si no está María, ahí no está Cristo, y si no está Cristo, no está la iglesia, y ahí no hay Espíritu Santo, y ahí no hay salvación. Ahí lo que hay es esoterismo, iluminación, y lo que hay es diablo. Y perdón que lo diga así, pero es la verdad. Sí, se te nota, hermano Luis, mucho tu consagración a la Virgen María. Se te iluminan los ojos cuando hablas de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Qué hermoso consagrarnos a nuestra Santísima Madre, la más pura, la criatura más pura, más perfecta, y que es la principal enemiga del enemigo y que nos ayuda, nuestra intercesora. Pues para dar en contexto esos 3 puntos, hermano, se tocaron tener un espacio, no en cualquier lugar se pueden hacer estas oraciones, sino un espacio consagrado. Es indispensable que las personas tengan conocimiento de este tema. No se puede ir a hacer un examen de matemáticas y si no saben ni cuánto es 1 por 1. Es muy importante la preparación. Y como cerró mi hermano magistral con este punto importante de consagrarse y tener como guerrera intercesora a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y no solamente en estos grupos, sino en todos los grupos, nuestra Santísima Madre siempre nos tiene que estar acompañando, porque ella nos la dejó nuestro Señor Jesucristo. No se me olvida nunca este pasaje, Juan 19:20, ahí tienes a tu madre. Somos esos discípulos amados que vamos caminando con nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en este camino a nuestro Señor Jesucristo que nos lleva al cielo. Pues adelante, hermanos, con el siguiente punto. Gracias, hermanito Antonio. Bueno, aquí vemos el proceso, básicamente, que realmente nos quedó como un organigrama. Primero, tenemos que tener una secretaría. ¿A qué nos referimos con esto? Tiene que haber turnos de personas que estén atendiendo con un teléfono las citas de pacientes que quieran llegar o necesiten llegar con nosotros. Eso es lo que básicamente es. No sé cómo se le llamará en los países. Aquí le decimos secretaría o recepción, ¿verdad? Pero básicamente su labor es atender las citas y programarlas dentro del horario que la pastoral ha convenido atender a los pacientes, ¿verdad? Luego tenemos al equipo de diagnóstico, ahí le pusimos 4 personas, equipo de 4 para el equipo de diagnóstico, y ahí lo que recomendamos es que estén 2 principiantes, una persona de sanación y otra de liberación. Realmente lo que se va a hacer ahí es una entrevista al paciente, ¿verdad? Y es importante que estén estas 2 personas principiantes para que vayan aprendiendo, y una persona de sanación y otra de liberación para que juntos puedan en oración deliberar si este paciente es para sanación, si es para liberación o si es para exorcismo. Se le informa al paciente el proceso de oración que debe seguir. Generalmente este proceso de oración se da para cualquiera de los 3 modalidades, digamos, sanación, liberación o exorcismo, y son oraciones que generalmente el sacerdote da como un proceso inicial para el paciente. ¿Verdad? Pueden ser oraciones como la oración de protección de San Miguel Arcángel, puede ser el rosario, ¿verdad? Son oraciones que el sacerdote exorcista ha definido como para inicio del proceso. Luego, el tercer punto dice, se informa lo que procede después de la entrevista. O sea, ya se le dice al paciente, mire, vamos a evaluar y en una semana o en un tiempo prudente, ¿verdad? Que debe indicarle al paciente, se le estará llamando para decirle
cómo se iniciará el proceso, ¿verdad? Y cómo empezaremos a orar por usted. Luego se hace por escrito, se hace por escrito el caso, ¿verdad? Tiene que haber una persona ahí que pase por escrito como el informe, ¿verdad? Esta persona tiene estos padecimientos, tiene esas situaciones, ¿verdad? Y ya se le pasa al equipo de sanación, liberación o exorcismo. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque generalmente las pastorales de liberación atienden a muchísimas personas y no es tan fácil el que se me quede a mí cada caso, ¿verdad? Y como decía Luis René, en la parte legal es muy importante que yo tenga como ese expediente archivado por cualquier cosa que venga. Y en la parte espiritual es muchísimo más importante tener todo eso anotado para poder llegar, ¿verdad? Al expediente del paciente y si yo quiero consultar, ¿verdad? Y se traslada el caso al equipo de intercesión porque ya se le dice, bueno, a fulanito de tal, por favor, ahora me lo incluyes en intercesión, ¿verdad? Por esta labor. Eso es lo que hace el equipo de diagnóstico. Luego tenemos el equipo de intercesión. El equipo de intercesión, ¿qué es lo que hace? La oración por la pastoral, ¿verdad? Por los pacientes y sus familias. Indican a la pastoral, en caso de ser necesario, el proceso de oración que recomiendan seguir. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refería el sacerdote que nos indicó esto? Muchas veces el equipo de intercesión también ayuda al equipo de pastoral o al equipo de sanación o al equipo de liberación. Miren, tienen que hacer este tipo de oraciones por ustedes, ¿verdad? O por el paciente, ¿verdad? Es un equipo que está dedicado a la oración, no solamente para los pacientes y sus familias, sino también para el cuidado de la pastoral. Y luego están los equipos de sanación, que también de 3 a 4 se recomienda, que hacen la revisión de la entrevista. Vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos después. El de liberación, que hace exactamente lo mismo, revisa la entrevista, da indicaciones y empiezan las oraciones. Y el de exorcismo igual, ¿verdad? Ahí se puso de 3 a 4, pero realmente el sacerdote es él quien define cuántas personas quiere con él dentro de ese equipo. Y todos llevan lo mismo. Se tiene que revisar la entrevista, se hacen indicaciones y se hace la oración. En el de exorcismo vamos a ver más adelante que sí hay un proceso distinto al de sanación y de liberación. Pero eso es básicamente, hermanos, como el proceso que debe seguirse. Primero la secretaría con dar las citas, luego está el equipo de diagnóstico, que es el que nos menciona hacia dónde va el paciente de estos 3 lados, y está el equipo de intercesión, que constantemente se dedica a orar. Luis René, no sé si quieres decir algo o paso a la definición o a las recomendaciones que da este sacerdote para cada uno de los equipos. Solo un comentarito. En el equipo de intercesión, mi querido Antonio, hay que ser claros. Ellos oran por la pastoral, oran por el paciente, ante Jesús Eucaristía, oran por el sacerdote, oran. No están discerniendo, no están profetizando, no están diciendo lo que me pone mi corazón. No, ellos es intercesión, es la oración de petición que nos dice el catecismo. Y lo vamos a explicar en el próximo programa el por qué. Porque los dones exorcísticos se utiliza el discernimiento, pero lo usa el sacerdote con su equipo, no el equipo de intercesión. Solamente yo. Amén. Muchas gracias. Voy a tratar de ir lo más rápido posible porque ya ahorita ya solo tenemos las recomendaciones para cada uno de estos equipos. Recomendaciones en intercesión. Deben ser personas que su llamado sea la oración, la vida sacramental, el amor por el hermano, al nivel de permanecer en continuo deseo de servir. Y yo le agregaría aquí de orar. Es importante que tengan un horario y forma de oración previamente autorizada por el sacerdote, ¿verdad? Acá toda la pastoral y yo son parte de la pastoral, nos regimos a lo que el sacerdote nos indique, ¿verdad? Y es importante tener el horario para orar juntos y el horario personal para orar también, ¿no? ¿Verdad? Y la forma de cómo orar. Recibir con celo pastoral y el amor al hermano cada una de las peticiones por los casos recibidos. Continuo horario horario continuo para toda la pastoral, para orar por toda la pastoral.
En algunos casos, los equipos, ya sea de sanación o de liberación, pueden pedir su ayuda en caso de que la familia o el paciente necesiten que le enseñen cómo rezar o cómo orar, ¿verdad? Porque hay ocasiones en que no saben, la mayoría de veces no tienen idea de cómo hacerlo. Entonces se le pide apoyo a este equipo para que les ayuden a resolver esta situación. Y aquí es lo que nos decía Luis, ¿qué pasa con las visiones? Ya Luis René nos lo respondió anteriormente, pero Luis, no sé si quieres agregar algo más aquí a esto. Miren, como ya lo hablamos en los peligros y en los aciertos, más que todo en los peligros, a veces la clarividencia es un don que satánico, ¿sí? Es un don satánico que se confunde con los oráculos de adivinación, ¿sí? Y con las verdaderas visiones proféticas del Espíritu Santo. Pero voy a hacer, yo no quiero sonar tan radical y tan tajante, pero me decían expertos canonistas y teólogo, el maestro de Xiomara y mío nos decía, para que una visión sea profética, primero tiene que ser escatológica y tiene que entrar en el plan de salvación de la comunidad, no de una persona en específico. Entonces, si es escatológica, es para ver los signos del final de los tiempos, para la parucía, etcétera, es otro tema. Si es para el crecimiento de la comunidad en el plan de salvación, entonces es precisamente para la comunidad, no para una persona. Entonces, si no, lo que se está metiendo son, hay muchos clarividentes y el enemigo les puede dar visiones falsas, les puede dar testimonios falsos. Las personas se sienten pero elegidas. Y recordémonos siempre de Mateo 7:21. Señor, pero si en tu nombre expulsábamos demonios, hablábamos la lengua de los ángeles, hacíamos toda clase de prodigios. Yo no estuve ahí, no los conozco. Aléjense de mí, agentes de iniquidad. Por eso es tan importante saber todo lo que es el contexto teológico eclesial para no, o sea, saber de derecho canónico, saber de teología, saber cómo se manifiesta el Espíritu Santo, saber de sacramentos, saber qué es una unción, saber que eso es de los sacramentos de la Iglesia Católica, que nada tiene que ver con esta participación de actividades, y especialmente saber que el enemigo se disfraza con superapóstoles y falsos profetas que hoy abundan. San Pablo les decía, eso se creen más que mis hermanos los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos ya iban a todos los cielos, ellos eran, wow, aquel sincretismo con el ritual de Astarte que vemos en Hechos 18. Entonces tenemos que estar claros que esas visiones, cuidadito con el Señor me pone en mi corazón, cuidado con que estoy viendo ángeles que están descendiendo y que están haciendo una hilera, cuidado con que el Señor, yo miro que el paciente tiene ahí cuidado, porque Satanás mismo crea show, crea circo para un espectáculo, y nosotros como católicos el único espectáculo que tenemos es la Eucaristía y es Jesús mismo que viene aquí en cada transubstanciación. Cuidado con oráculos de adivinación y cuidado con ser colaboradores con la antiglesia y con estos superapóstoles, como irónicamente decía San Pablo, que los demás apóstoles decían falsos profetas. Cuidado, que se infiltran en nuestras comunidades y se infiltran específicamente en los grupos de sanación y de liberación. No sé si quisieras mencionar algo, Antonio. No, pues mi hermano ya me dejó muy triste. Yo quería pedirle al Señor superpoderes y hacer aquí, allá, ya no, ya mejor No, ¿verdad? me voy a dedicar a lo sencillo. No, y tenemos que tener cuidado todo el tiempo, porque incluso Luis René y yo estamos en riesgo de poder pasarnos allá. Tenemos que tener siempre todo el tiempo
¿verdad? Los pies sobre la tierra y Sí, sí. saber, y saber realmente cuál es la doctrina en todo esto, ¿verdad? Hay muchas personas que incluso llegan con uno, como que yo llegara contigo, Antonio, y te dijera, el Señor me pone que vas a tener un trabajo la otra semana y casualmente pues tú estás esperando una noticia y pasa, y pasa. Ujú. Entonces, ¿qué empiezas a pensar tú acerca de mí? ¿Verdad? Que realmente tengo un don. Y eso se propaga, ¿verdad? Se propaga, tú lo hablas y se propaga y ya, entonces yo tengo un don maravilloso y ya toda la gente pues me cree a mí una profetisa. Ujú. Y eso, así es como se va dando, ¿no? Y tenemos que tener muchísimo cuidado, especialmente los servidores, hay que tener muchísimo cuidado porque nosotros mismos podemos caer en esas redes. No, no, Te- y también dejar claro, hermana Xiomara, que no estamos en contra de los dones y carismas que el no, no. Señor da. Ujú. Hay un don que el Señor da de conocimiento a personas que pueden estar en un congreso y puede el Señor manifestarles que está sanando a una persona, pero no, como dice mi hermano, no es un show. El enemigo se mete para hacer un show en estos congresos y es donde caemos muchas veces en falsos carismas y hay que tener cuidado. Y además, no es muy común. Son personas que sí, hay que también ver, son personas muy entregadas al Señor, personas de oración. No es a cualquier convertido que va a empezar y ya a tener esos superpoderes, como dice nuestro hermano Luis. Hay que tener mucho Así cuidado. es, así es. Y realmente, por ejemplo, en estos congresos que tú mencionas, la persona que está orando en la tarima o en el escenario, no sé, ¿verdad? Si quiere decir, bueno, alguien está sanando, por ejemplo, de un cáncer en el estómago, está bien, ¿verdad? Pero muchas veces lo que se hace es, ¿quién es? Que pase, que levante la mano. O sea, ahí ya lo convertimos en un show completo. ¿Verdad? Ujú, Nosotros, así es. yo recuerdo mucho, perdón, Luis René, porque sé que quieres hablar, y recuerdo mucho en una misa, ¿verdad? Que al final de la misa se hacía una oración de sanación. Mi hermano Luis René hizo la oración y pues ahí quedó. De las 2 semanas llegó una señora con todo su expediente médico diciendo que había sanado de cáncer y llevaba todo su expediente médico con todas las pruebas del cáncer y que ahora estaba sana, completamente sana y que los médicos le habían dicho, mire, este es un milagro. Pero ¿qué pasó? Allí no hubo un show, ahí no Ujú. hubo un show, ahí hubo una oración, ¿verdad? Y aquí no se exaltó a Luis René, a pesar de que el Señor lo había utilizado a él como un instrumento, ya llegó, ¿verdad? Llegó a dar las gracias sabiendo de que éramos instrumentos todos como comunidad, ¿verdad? Pero no hubo nada ahí, no hubo nada, ¿verdad? Todo fue muy prudente, muy en silencio. Sí, Luis René, hermana, luego se ve hasta en el show, en el nombre del tema, como decía ahorita mi hermano, Noche de Milagros. Ya ahí ya deja mucho que pensar, deja mucho que desear. Adelante, hermano, ¿quiere hablar? Solo rápido, llegamos con el grupo donde estábamos en la comunidad a una comunidad allá en Mazatenango, Xochitepec, que es mi querida Chomi. Y te recuerdo, llega y nos dice el coordinador de la comunidad, miren mis hermanos, les quiero presentar, ella es la profeta. Y yo así como, bueno, qué bueno, ¿verdad? Ella es la profeta. Y, y mi pobre hermanita, cuando íbamos a orar por la profeta, ¿verdad? Y nosotros le preguntábamos, y mira, ella puede estar hasta 10 horas entre el Santísimo, y en el Santísimo el Señor la ha llevado a parajes y la ha llevado a vuelos astrales, nos dicen. Ok, pero había algo especial. Mi pobre hermanita estaba en un proceso todavía de sanación, tenía unas heridas espantosas y tenía una cara de tristeza, ¿sí? O sea, la profeta tenía una cara de tristeza, pero pobrecita, o sea, la vida de ella había sido terrible, pero era la profeta, me explico.
Y cuando oramos por ella era muy bonita, físicamente muy, muy bonita, unas facciones preciosas y tenía unos ojos avellanados con un color como rojizo. Era un color como, yo me recuerdo que mi hija tenía una muñequita de esas de que abría los ojos y se cierra cuando se acuestan y se levanta. Igual, un color rojizo, café, aceituno, raro. Yo primera vez que lo veo. Cuando estábamos con el padre y el equipo de apoyo orando por ella, empieza esa mujer, pero le parpadeaba a una velocidad impresionante y le va saliendo un demonio de iluminación que cuando empieza a manifestarse eso, se comienzan a ver y a oír enanos por toda la iglesia y en toda la capilla. Y se oían risas burlonas y la mujer seguía con los párpados de esta manera. Al final, pues liberó de estos demonios de iluminación y lo especial de esto es que mi hermana después tenía un gozo en el espíritu. Lo primero que hizo fue ir al Señor a adorar a mi Jesús Eucaristía. Después rezó su rosario, pero el color de ojos le cambió. Hasta los ojos le había cambiado Satanás y ella era la profeta. Y mis hermanos, ustedes lo pueden ver en el libro de Ezequiel capítulo 13. Ahí muestra lo que es un falso profeta y las pitonisas, que no son las profetizas, son pitonisas. Cuidado, cuidado, solo les digo, cuidado. Y recuérdense, Señor, pero si en tu nombre expulsábamos demonios, hacíamos toda clase de prodigios, hablábamos la lengua de los ángeles. Cuidado, puede ser, decía el padre Gabriel Amort, en los lugares más santos y hasta en cardenales exorcistas han caído ante el poder de Satanás por el pecado y por una pequeña rendija. Hay la experiencia de la iglesia, fue el exorcista del África, Emanuel Milingo, que cayó en desgracia por no tener su equipo de apoyo y porque en algún momento cayó en los errores de los falsos profetas y comenzó a hacer rituales que no eran, y ahí el padre Emanuel Milingo ya fue excomulgado, está en contra de la iglesia y había dejado libros buenísimos sobre satanismo y sobre liberación, y tristemente se perdió ese documento porque Satanás lo tomó, siendo el cardenal que apoyaba al padre Gabriel Amort, era el exorcista del África, y cardenal Milingo cayó. Así como cayó él, puede caer un obispo, puede caer un sacerdote, puede caer un grupo de laicos, y cuidado, cuidado, porque estamos batallando contra el príncipe de la mentira y estamos batallando contra aquel que está saboteando a la iglesia. Y si lo hablamos en término escatológico, San Agustín decía, ¿te recuerdas que lo hablamos en el primer programa, Antonio? La iglesia militante. Somos la iglesia militante que va para la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Sí, Triunfante. triunfante. Y San Agustín hablaba en su libro La ciudad de Dios, hablaba de la Trinidad del mal, y viene el anticristo y el falso profeta, pero el falso profeta no va a llegar solito. El falso profeta va a ser un gran apóstata con un grupo de cardenales, obispos, sacerdotes, comunidades completas religiosos que le harán segundas, que le prepararán el camino. Por eso, mis hermanos, cuidado, cuidado. Nosotros les estamos dando todas las indicaciones, que es como el semáforo. Hagan esto, estén con el obispo, estén con personas con testimonio, que perseveren, por supuesto, siempre con Jesús Eucaristía, y el secreto para no caer en el mal es María Santísima, su pureza y su inmaculada concepción.
Sí, hermano, y hermano Luis, y ya lo hemos advertido, la santidad se busca en la sencillez, en la vida rutinaria que tenemos, en la vida sacramental, no en lo espectacular, donde el demonio nos puede atacar. Pues hermanos, para ir cerrando ya el programa, hermana Xiomara, vamos a ir cerrando ya el programa, vamos a irnos despidiendo porque ya se nos fue más de una hora. Yo creo para el siguiente programa que viene vamos a tocar sobre los dones, ¿verdad, hermano? Los dones exorcísticos. Vamos a tocar los dones exorcísticos, vamos a saber cómo nuestros sacerdotes pueden guiar al pueblo de Dios, a todo ese equipo, a toda esa pastoral de liberación y sanación, y pueden utilizar los dones que la iglesia, el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia, que le ha dado a la jerarquía, para que nos enseñen, para que nos muestren cómo hacer más fuerte esas oraciones por los pacientes que están sufriendo por la influencia del enemigo. Es una maravilla. Xiomara, yo la vi usando esos dones exorcísticos de manera maravillosa. Ahí les contaré algunas anécdotas. Yo sé que te reís, Chovi, pero son anécdotas buenísimas que vale la pena contar porque nuestro Señor se manifestó con una gracia santificante al descubrir esos dones exorcísticos en mis hermanos. Y no es porque Xiomara sea una superheroína, sino que es una persona obediente al amor de mi Señor, consagrada a María Santísima. Pues ya lo saben, mis hermanos, los esperamos la próxima semana. No se vayan a perder este excelente programa. Adelante, hermana Xiomara. Gracias, gracias Luis René. Vamos a terminar rapidísimo en el siguiente programa con estas recomendaciones por equipo y ya rapidísimo y luego ya entramos a los dones exorcísticos que realmente no sabíamos con Luis René que eran dones. No, nosotros los usábamos, pero no sabíamos que era esto, ¿no? Y fue impresionante después encontrarlos y darnos cuenta que pueden ser de muchísima ayuda, ¿verdad? Para todos nosotros dentro de un equipo de liberación, bajo la condición, ¿verdad? Se los adelantamos, de que tengamos el permiso del obispo y esté con nosotros un sacerdote. Si no, no se pueden usar. Pues muchas gracias, hermanita Xiomara. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos acompañaron. Vamos a pedirle a nuestro hermano Luis pues que termine con esta oración para pues despedirnos ya del programa. Darle gracias a Dios. Adelante, hermano Luis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Espíritu Santo, porque has estado con nosotros, porque todos los días renovamos nuestros votos bautismales y de confirmación. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos permites conocer el plan de salvación de mi Señor, posiblemente a prueba y error, posiblemente en la crisis, pero nos hemos sabido levantar y posiblemente estamos en crisis, pero Señor, tenemos la actitud de levantarnos constantemente. Te pedimos por todos aquellos que nos están escuchando, aquellas comunidades, aquellos sacerdotes que tienen esa inquietud de llevar este plan de salvación con esta pastoral de sanación y liberación. Te pido que los lleves a buen puerto con su obispo, que puedan pedir ese permiso. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú intercedas directamente por estas comunidades, por estos obispos, para que conjuntamente se pueda llevar la salvación a tantas personas que están cayendo en las garras del enemigo. Te pedimos por todas esas personas que ahorita pueden estar desesperadas y las ponemos ante tu altar, Jesús Eucaristía, para que tú los guíes al sacerdote, para que tú los guíes en ese plan de sanación y liberación en su visita a los sacramentos, para que puedan conocerte a ti, Jesús, para que puedan conocer tu amor, su reconciliación y darles tú la fortaleza para perseverar en nuestra iglesia. Dales tú la fortaleza que aunque caigan, que caigan profundamente, se levanten y que puedan sentir a esa iglesia que ama, que protege y que cuida a toda su feligresía.
Jesús, tú eres el buen pastor y te pedimos que intercedas por nosotros. Le pedimos a San Miguel Arcángel que someta a todo demonio que quiera perjudicar a las familias, al equipo, al servicio, al trabajo, a la divina providencia de la familia de Va de Retro Satán, así como de RAC, Rincón de Apologética Católica. Y terminamos santificando este programa esta noche, santificando a Rincón de Apologética Católica, haciendo la oración más bella que se le puede dar a un humano, que es a María Santísima, la llena de gracia, y decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, patrono de la iglesia y terror de los demonios, ruega por nosotros, ruega por este programa y ruega por todos aquellos que nos están escuchando y protégenos todos los días, San José. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a ti, hermano, que estás allí atrás de cámaras acompañándonos en estos programas de Va de Retro Satana. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde, hora de México. Que Dios te bendiga. Y te pedimos también una oración por nosotros, por este grupo que forma Va de Retro Satana y por todo el grupo de RAC, Rincón de Apologética Católica. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos y que Dios te bendiga. Despídanse, hermanos de la audiencia. Hasta luego. Chao.